Hoy nos toca hablar de morfología de gramíneas. En realidad es morfología de forrajeras. Vamos a hablar en primera instancia morfología de gramíneas, forrajeras. Y para cerrar el tema vamos a hablar de leguminosas forrajeras y obviamente tomando en cuenta desde el punto de vista de su morfología, ¿no? Hablando de morfología, nosotros vamos a aclarar lo que es morfogénesis y básicamente, ¿no es cierto?, es, diríamos, la vía a través de la cual nosotros podemos caracterizar individuos, en este caso hablando de plantas, desde el punto de vista de su forma. Forma en el sentido de que diríamos, si dividimos la estructura de una, en este caso de una gramínea, vamos a decir, tiene hojas, tiene tallos, puede tener frutos y también semillas, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista es que cuando hablamos de morfogénesis, nosotros vamos a decir de que cada una de esas características de cada material forrajero se dice tiene control genético. Así que, ¿a qué se refiere cuando decimos tiene control genético? Como sucede en cualquier organismo, ¿no es cierto? Por decirles, a ver, ¿de qué color es una vaca de la raza Holando? Overa. Por si acaso se dice negra overa, ¿no es cierto? Porque es la combinación entre blanco y negro. Si fuera del color, en animales se dice castaño o colorado, ¿no es cierto? Se dice colorado overo o castaña overa para que lo tomen en cuenta. Entonces una vaca Holando generalmente, ¿no es cierto?, es negra overa y se la identifica en cualquier figurita, ¿no es cierto?, de que es de la raza Holando. Entonces, si yo tengo mi vaca Holando, la insemino con, con semen de toro Holando, yo ya sé que cuál va a ser el color del hijo de la hija. Negro overa. Negro overa, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de control genético. Entonces, en las plantas es lo mismo. Si yo pongo planto, diríamos, o pongo una semilla de una palta o palto, como quieran llamar, yo ya sé que cuando produzca me va a dar paltos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, cuando hablamos de las plantas forrajeras y yéndonos un poquito más al detalle, hablar ya en función de género, de especie. Siempre yo les estoy hablando Brachiaria brisanta, Brachiaria decumbens, porque son las más difundidas, las más conocidas. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo siembro semillas de Brachiaria brisanta, ya sé lo que puedo esperar. Que me digan su mayor desarrollo, en caso de su mayor desarrollo, puede alcanzar, supondríamos, 1,40 centímetros de altura. No puedo esperar de que tenga 2 metros, ¿cierto? Porque ya genéticamente está definido cuáles son sus características morfogenéticas, ¿ya? Eso está controlando a qué altura puede llegar cada uno de sus macollos, cuántas hojas puede tener por macollo. Fuera de eso, algo importante, ¿no es cierto?, que tenemos que tomar en cuenta es que la carga genética está, diríamos, y a eso generalmente le decimos nosotros su potencial genético, diríamos, ¿no? Su potencial genético de Brachiaria brisanta es llegar a 1,1 metro con 40 centímetros de altura. Sin embargo, si se fijan un poquito acá en el segundo párrafo, es bueno entender de que para que
ese individuo, ese género y especie, si hablamos de Brachiaria brisanta e incluso diríamos variedad marandú, para que llegue a alcanzar, ¿no es cierto?, su mayor desarrollo, interviene y de manera importante el ambiente. Y cuando hablamos del ambiente en que se desarrolla, tiene que ver con la cantidad de lluvia que le cae, con la intensidad de luz, con la duración de las horas luz, con la temperatura, con la disponibilidad de agua y la disponibilidad de nutrientes proveídos por el suelo. ¿Qué quiere decir? Si esa, en el caso de una, diríamos, ¿no?, una vaca Holando negra overa, pudiéramos considerar su potencial genético, según su historial, puede producir 25 litros o kilos de leche por día. Entonces, si es que nosotros le vamos a dar la alimentación correcta, necesaria, el manejo, ¿no es cierto?, es probable que esa vaca en su pico de producción pueda llegar a 25. Sin embargo, si nosotros la llevamos a cualquier área de pastoreo, ¿no es cierto?, no le vamos a proveer suplementación, no le vamos a dar un ambiente que le reduzca el impacto del sol y demás factores, esa vaquita probablemente no llegue a 5 litros o kilogramos de leche día, ¿ya? Así que a eso se refiere cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta de que cada género, especie, variedad, en este caso hablando de forrajera, tiene su potencial genético para alcanzar el mayor desarrollo en función a sus características, se dice agronómicas, ¿ya? Yo les voy a pasar el trabajo de esta unidad, precisamente nos va a tocar de que ustedes puedan investigar, está todo en la web, investigar y sobre todo resumir en media o una página las características agronómicas de las principales forrajeras que les voy a pasar en un listadito. Entonces, para que ustedes un poquito vayan involucrándose, ¿no es cierto?, en que cada material con el que contamos requiere de características relacionadas al ambiente y, por supuesto, en función a esas condiciones. Cuando decimos ambiente, digo tema climático, tema suelos, vamos a esperar de que pueda encontrar o no las condiciones para desarrollar, ¿no? Si tienen alguna consulta, no se preocupen, pregunten para ver si algo por ahí no queda claro. Nosotros vamos a trabajar en función a que ustedes tienen que entender claramente, en este caso, hablando de una gramínea, pongan en su CPU de que cuando hablemos de macollo, porque se habla mucho, siempre hablamos de macollo, de macollaje, ¿ya? Un macollo, en este caso de una gramínea, siempre va a estar compuesto por un tallo. De ese tallo salen hojas y dependiendo del estado fisiológico de desarrollo pudiera aparecer la inflorescencia, ¿ya? Así que de aquí para arriba esto es un macollo. Para adelante vamos a ver de que las gramíneas forrajeras están compuestas por muchos macollos, ¿no es cierto? Es lo que forma ahí una corona y muchas veces se las denomina una mata y es un conjunto de macollos que son parte de las características, diríamos, morfogenéticas que tienen las gramíneas forrajeras. Importante mencionarles las gramíneas, diríamos, ¿cómo las identificamos? Es una familia muy grande. Hablábamos en la parte conceptual, hablábamos de
las gramíneas y el grupo de las plantas de hoja ancha, que les decíamos las latifoliadas, dentro de las que están las leguminosas, ¿no? Entonces, las gramíneas es una familia muy grande, es, diríamos, la base de la alimentación de los rumiantes. Ustedes las gramíneas las van a observar en general en sabanas abiertas cuando miran programas de vida silvestre en el África, ¿no es cierto? Predominan esas sabanas y en esas sabanas predominan las gramíneas, ¿no? Su naturaleza, diríamos, está relacionada con espacios abiertos. En ese sentido, mencionarles que el tallo de las gramíneas se caracteriza por tener nudos y entrenudos, ¿no? Esa es una característica muy típica de las gramíneas, así que si ustedes cuando vean, diríamos, una caña bambú, una caña de azúcar, esas que están en las rotondas donde venden jugos, miran nudos y entrenudos, automáticamente van a ligar a que se trata de una gramínea. Y ahí están, pues, ¿no?, muchos cultivos conocidos como el maíz, el sorgo, el trigo, la cebada, y en tema de forrajeras hay un sinnúmero de géneros, especies y variedades que la vamos a ir conociendo en adelante, ¿no? También mencionarles de que las gramíneas por naturaleza tienen, se dicen, hojas lineales, quiere decir largas, ¿no? Independientemente del tamaño o altura de una gramínea, porque hay muy chiquititas como los césped, ¿no es cierto? Son gramíneas, pero si nosotros diríamos, comenzamos a verla de manera más específica, podemos sacar hojas y vamos a ir viendo de que igual, si bien son diminutos, pero está el tallo conformado por nudos y entrenudos. ¿Qué pasa con la raíz de las gramíneas? Básicamente, como ustedes ven en la imagen, las gramíneas, a diferencia de las plantas de hoja ancha, ¿no es cierto? Recuérdense cuando en colegio nos hacían dibujar un arbolito. Un árbol generalmente lo caracterizamos porque tiene un tallo y luego vienen sus raíces, pero siempre tiene una raíz principal, ¿no es cierto?, profunda, que se llama raíz pivotante. Entonces, a diferencia de las raíces de plantas de hoja ancha, las gramíneas se llaman raíces adventicias. Quiere decir que tiene muchas raíces y no existe la raíz principal. Por eso también se menciona tipo cabellera. O sea, raíces, cientos de raíces, pero sin que haya una raíz principal, y esas raíces son las que ocupan sobre todo el primer horizonte les decía, de los primeros 20 centímetros de profundidad, y es que por eso les justificaba de que en gramíneas se recomienda tomar muestras de suelo, decíamos, ¿no es cierto?, solamente hasta los 20 centímetros, porque ahí es donde se asienta la mayor parte de la población de raíces de la gramínea, ¿no? Así que, solo de referencia, es bueno también que sepan, cada macollo siempre está relacionado a parte de estas raíces que están ahí. O sea, hay una conexión de cada macollo con pedacitos de todo ese conjunto de raíces. Entonces, hablar del macollo, repitiendo un poquito, estamos hablando de que la base está en el tallo y desde ese tallo van saliendo las hojas, ¿no es cierto? También aclararles de que decíamos, ¿no es cierto?, el tallo está conformado por nudos y entrenudos. Entonces, entiendan de que de cada nudo sí o sí sale una hoja, como ven acá. De cada nudo sale una hoja. Por supuesto que la hoja, como ven en la imagen, la hoja de las gramíneas siempre están pegadas al tallo por lo que se le llama vaina, y
a determinada altura de esa vaina recién sale lo que llamamos lámina. Por ejemplo, en este caso, esta es una lámina y la vaina es la que se pega al tallo. Es como un seguro ahí, un sostén que tiene y es parte, diríamos, característica de las gramíneas, ¿no? También aclararles de que en cada nudo hay una yema, que enseguida les voy a mostrar una imagen mucho más clarita. En este caso, miren, para aclaración, este es un tallo de pastos de corte, Penicetum purpureum. Más adelante vemos un tema en específico, pero lo que quiero mostrarles es que en cada nudo, por más diminuto que sea el tamaño de una gramínea, en cada nudo siempre va una yema. Y ustedes dirían, ¿y para qué sirve la yema? Elementalmente, ¿no es cierto?, dentro de la dinámica que tiene en el desarrollo de las gramíneas, y más aún nosotros hablando ya de forrajeras que han sido seleccionadas para producir forrajes, ser pastoreadas y luego rebrotar y demás. Entonces, esa yema sirve para que cuando el animal, por decirle en este caso, cortara a esta altura el tallo, ¿no es cierto?, que conforma el macollo, esas yemas están listas para activarse. Se activan con un nuevo macollo. Ya esa es la dinámica normal que tienen las gramíneas. Se me desaparecieron, espero que estén todos ahí escuchando. Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, doctor, estamos escuchando. Bueno, Sí, doctor. cuando se me van de pantalla y dejo de monitorearlos, algunos se distraen en otra cosa. ¿Les perjudica ponerse en pantalla? ¿Les quita megas? Consume más, sí, doctor. Bueno. Bien, así que resumiendo un poquito, ¿ya? Resumiendo, fácilmente ustedes tienen que ya a partir de esta clase, diríamos, ser capaces de identificar una gramínea. Y ya saben, sí o sí una gramínea tiene el tallo de una gramínea, está conformado por nudos entre nudos. Es bueno que sepan si el macollo tiene, por decirles, 10 nudos, ustedes van a decir, este macollo sí o sí tiene 10 hojas. O al revés, si ustedes cuentan, sacan un macollo, ¿no es cierto?, cuentan 10 hojas, ya van a decir, este macollo tiene 10 nudos. Eso es, diríamos, fisiológicamente y morfológicamente una característica de las gramíneas. De igual forma, les decía, de cada nudo sale una hoja y en cada nudo se tiene una yema, que esa yema es la que, sobre todo las de más abajo, está latente para el momento en que ese macollo pudiera ser cortado, ¿no es cierto? Las yemas de abajo se activan para volver a lo que normalmente nosotros decimos rebrote. Se activan y forman nuevos macollos, como ven acá. Esta es una yema que ya se activó y está en pleno desarrollo. También, bueno aclararles de que, como ven acá en la imagen, esta es una planta de una gramínea que ha sido originada por una semilla muy diminuta. Entonces, una semillita de una gramínea forrajera, ¿no es cierto?, germina y forma un macollo, es lo que primero se ve. Nació mi pasto, dicen ustedes, ¿no? En la medida que va tomando tiempo, va creciendo, hay un macollo principal que fue el primero en salir, pero luego comienza esa planta, por su naturaleza fisiológica y de morfología, comienza a generar los nuevos macollos, y eso es lo que se llama macollaje. Vamos a usar mucho ese término de macollaje.
¿Entiendan? Macollaje, ¿qué quiere decir? Que va a estar formando de manera continua y sucesiva, va a estar formando nuevos macollos. Y eso, les decía, es una característica natural de las gramíneas. Por eso es que vemos, ¿no es cierto?, que en la medida que va tomando altura vamos viendo más biomasa y es producto de que se van generando nuevos y nuevos macollos y se va haciendo una mata importante. Y cuando decimos mata estamos hablando de una planta. Así que eso es, diríamos, parte de su naturaleza. También indicarles de que esta es la parte basal, ¿no es cierto?, donde se originan, hay macollos nuevos que salen de acá, desde la base de esa corona también se le menciona, como también pudiera darse, como en este caso, miren, este es el macollo principal, pero aquí estamos viendo un nuevo macollo que se activó de la yema ya de un nudo de este macollo que es, diríamos, más viejito, ¿no es cierto? Así que hay toda una dinámica y dentro de esa dinámica es que nosotros más adelante debemos explicar complementariamente los principios de cómo se debe manejar o cómo se deben manejar las gramíneas forrajeras, pero para entender el por qué vamos a aplicar tiempos de descanso, tiempo de ocupación, tenemos que tener una base de conocimiento sobre su fisiología, su morfología, y eso es lo que estamos haciendo ahora y vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Así que son características funcionales, por eso se dice atributos, son formas de comportamiento fisiológico de acuerdo a su morfología. Así que, importante. El tallo, ya les dije, básicamente, ¿no es cierto?, es la estructura de sostén, pudiéramos mencionar, y dentro de esas características, de hecho, que comprendan, hay gramíneas de todo tamaño. Desde los césped que probablemente nos digan su máximo desarrollo puede llegar a 10 a 15 centímetros de altura. Igual está conformado por tallos, hojas, ¿no es cierto? Y pudiera llegar a inflorescencia. Como también lo que ustedes ven acá son tallos de Penicetum purpureum, variedad Camerún rojo, está recién plantado, diríamos. Por ejemplo, los Penicetum, hay variedades que pueden fácilmente llegar hasta 4 metros de altura. Entonces, hay una diversidad. Como les decía también, hay variedades de caña bambú que pudieran llegar fácil a 12, 15 metros, ¿no es cierto? Entonces, hay una gama de diferentes tamaños y que están, no se olviden, controlados desde el punto de vista genético. Son sus características propias de cada material. ¿Qué pasa con las hojas? Ya les decía, las hojas normalmente se dicen hojas lineales, son hojas largas. Sin embargo, recalcarles de que cada hoja en realidad está conformada por dos componentes, ¿ya? Lo primero que se llama, les decía, vaina, que es la que se pega al tallo hasta diríamos hasta determinada altura o longitud, básicamente, para luego recién formar la lámina, que es lo que normalmente nosotros miramos como hoja, ¿no? Y es la que normalmente consume un bovino, ¿no? Así que, si mi macollo tiene, le cuento, 8 hojas, quiere decir que tiene 8 nudos, ¿no es cierto? Así que esa es una característica natural. Luego, también mencionar de que en toda esa dinámica de crecimiento, como veríamos en esta figurita, les aclaro que
la hojita que primero sale cuando está creciendo un macollo es la que se va quedando en la parte inferior y es la que primero va a terminar de crecer mientras las nuevas van saliendo en la medida en que el macollo va creciendo, va tomando altura, van apareciendo nuevos nudos con su hoja y eso sigue y sigue hacia arriba, pero ojo, ¿no? Hasta donde su característica morfogenética lo diga. ¿Qué quiero decir? Si Brachiaria brisanta, ¿no es cierto? Normalmente, de acuerdo a sus características morfogenéticas, florece cuando llega a la hoja número 11 o nudo número 11, entonces nosotros ya sabemos de que tiene un tiempo en que pueda terminar de crecer para arriba, y si no lo hemos cosechado, no hemos metido animales, inmediatamente va a mostrar la flor o la inflorescencia. Por eso les vuelvo a repetir, estos aspectos tenemos que entender para que cuando estemos manejando pasturas según su especie o variedad, sepamos hasta cuántos días yo debo esperar para meter de nuevo mis animales y no dejar de que se florezca, porque vamos a hablar más adelante de que la floración es un indicador de que está llegando a su tiempo final de crecimiento de los macollos. Y eso tiene mucho que ver, la maduración nos está diciendo hay alta concentración de fibra y menor valor nutritivo en cada uno de esos órganos que conforman el macollo. Bien, mencionarles en toda esta temática, cada macollo tiene una dinámica. Ya les decía, en un macollo podemos encontrar que las primeras hojas ya pueden haber terminado de alargarse o elongarse. Hay otras que están en mitad camino y hay otras que están apareciendo, ¿no? Así que es toda una dinámica que es parte de la naturaleza de las gramíneas. En el caso nuestro, nos vamos a enfocar con mayor interés, diríamos, en dos géneros que son los más conocidos, no solo en nuestra región, sino a nivel mundial, son los que dominan en las zonas tropicales. Dominan desde el punto de vista de que son los que se cultivan, ya estamos hablando de gramíneas cultivadas, no de nativas. Entonces, el género Panicum, que también se le ha denominado en los últimos años género Megathyrsus. Panicum maximum se lo conoce y hay mucha bibliografía, por eso yo no quiero decir, ¿saben qué? Desde ahora solo utilizamos Megathyrsus, no, porque hay mucha bibliografía generada con el nombre de Panicum maximum, la especie, que ahora se llama, en la nueva denominación que le han dado los taxónomos es Megathyrsus maxima. Así que vamos a estar Panicum o Megathyrsus. Panicum o Megathyrsus los voy a tener con ese tema para referirnos a este género que en base a sus especies tiene muchas variedades. Les diría Panicum maximum, variedad, les comento, el Panicum en su mayoría está determinado por su variedad, o sea, el tercer nivel dentro de la clasificación taxonómica. Decirles de que miren, esta es la clásica forma de su inflorescencia. Se le dice también panoja. Comúnmente uno le dice, no, la flor está en flor, decimos. Entonces, miren, parece una pirámide, así que no hay a dónde confundirse. Y en Panicum maximum, ¿ya? Tenemos fácilmente ya unas 15 a 20 variedades de diferentes tamaños. Entonces, comprendan que según el tamaño también varía el tamaño de la inflorescencia. Si tiene 2 metros, la panoja va a ser mucho más grande que la que solo llega a unos 50, ¿cierto? O a unos 20. Sin embargo, entiendan que la forma
no varía. ¿No? Ese es diríamos, un tips para que ustedes comprendan que se trata de alguna variedad del género Panicum, especie máxima. Luego tenemos el género Brachiaria, que es el más difundido, el que tiene mayor cantidad de superficie en el trópico del mundo. Brachiaria tiene muchas especies y en algunos casos variedades. ¿Cómo lo diferenciamos? Básicamente tiene, miren, esa conformación de la inflorescencia con espiguillas tipo bandera, ¿no es cierto? Es muy clásico. Hay materiales que nos pueden mostrar solo una, 2 espiguillas y pudiera llegar hasta 6 espiguillas. Depende, les decía, de la especie o variedad. Pero ustedes miran, siempre van a tener esa imagen ahí, la formación como de banderita, ¿no? También mencionar de que la semilla ya de manera individual es 2 a 3 veces más de mayor tamaño que la de un Panicum, o sea, son semillas más menudas. Si tienen consulta, me van preguntando. De hecho, les decía, hay muchas formas de inflorescencia. Como pueden ver ahí, cuáles son las unifloras, las bifloras, plurifloras. No les voy a dar el detalle porque se me van a emborrachar, como diríamos. Y no es un factor de relevancia de que ustedes entren a diríamos, a un trabajo más de tipo botánico, ¿no es cierto? Con que me sepan diferenciar según la forma de la inflorescencia, me sepan diferenciar e identificar un Panicum de un Brachiaria, somos campeones. Les mencionaba, hay diferentes formas de semilla, esta es muy similar a la de Panicum y esta tiene mucho de parecido a la de Brachiaria. No les aclaré, esta clase, por ejemplo, de morfología, la hacemos en campo para que ustedes trabajen con muestras ahí de gramíneas. Siempre nos vamos a lugares donde disponemos de gramíneas. Y también tengo yo un muestrario de semillas, ¿no? De cualquier forma, cuando comiencen a colectar para su herbario se van a ir dando cuenta de esas diferencias. También complementar, ¿no es cierto?, algunas características morfogenéticas relacionadas a la tasa de aparición de nuevos órganos, lo que decíamos, la tasa de expansión o elongación de las hojas. Una hoja, comprendan, aparece y tiene un tiempo determinado hasta que termina de crecer, de alcanzar su máximo de largo y de ancho. Y también tiene un tiempo de duración en que pueda permanecer en estado verde para luego, aquí tasa de senescencia, quiere decir de qué forma esa hojita se va madurando, se va envejeciendo. Y esos aspectos, vuelvo a repetir, tienen control genético que se acompaña con las condiciones de ambiente. Comprenderán, ¿no es cierto? Puede que haya un macollo nuevo, pero si le comienza a faltar agua o humedad, en pleno crecimiento de las hojas puede hasta secarse. Entonces, son factores que están involucrados en un desarrollo normal y asimismo, diríamos, ¿no?, en situaciones normales una hoja tiene un tiempo de duración y eso hay que saberlo para decir que yo estoy manejando correctamente los tiempos de descanso de cada uno de mis potreros para que controle de que mis animales en lo posible ingresen antes de que comience a haber mucha maduración de las hojas de la parte inferior de los macollos, porque los animales, no se olviden, siempre van a preferir comer hojas verdes. Medio en broma, medio en serio, siempre también en esta clase y la próxima que viene,
Les repito de que los animales, parecería los rumiantes en este caso en pastoreo, aplican mejor el principio de saber alimentarse que nosotros, porque ellos buscan lo más nutritivo. Si en este momento les digo, a ver, piensen en lo que quieren almorzar, ustedes no van a pensar primerito a ver qué es lo más nutritivo que puedo comer hoy al mediodía. Van a pensar primero en lo rico, ¿no es cierto?, en lo sabroso, ¿no? Mientras que los bovinos, les decía, siempre de un área donde hay disponibilidad de forrajes, saben seleccionar lo más nutritivo. La tasa de descomposición, ya entenderán, se refiere a cuando ya hay esos temas de maduración, ya sea de hojas, de tallos, llegan a la superficie del suelo y comienza el proceso de descomposición. Importante también en este tema aclararles, ¿no es cierto?, de que hay de manera permanente, se llaman los fitomejoradores. Hay especialistas que están todo el tiempo trabajando para generar, identificar nuevas variedades. Y eso se da en todos los cultivos, frutales, cultivos anuales, etcétera, etcétera. Yéndonos a los que hacen fitomejoramiento en forrajeras y en este caso gramíneas forrajeras, vamos a tomar en consideración algunos puntos importantes. Uno, decirles, ¿alguno de ustedes escuchó hablar de Campo Grande en Brasil? Sí. Campo Grande en Brasil, jóvenes, es la ciudad más cercana a Bolivia, ya ciudad, ¿no? Porque aquí las ciudades fronterizas aquí al frente de Puerto Suárez son ciudades pero relativamente chicas, ¿no? Pero Campo Grande ya es una ciudad bastante importante, tenemos conexión aérea y solo aclararles de que en Campo Grande está la estación experimental de la Embrapa Brasil, donde se hace todo el trabajo de fitomejoramiento en forrajeras. Es por ello que aquí en Santa Cruz somos los primeros siempre en recibir, diríamos, la oferta de nuevos materiales e incluso ya a nivel comercial. Cuando lo correcto desde el punto de vista de la investigación responsable, los primeros materiales deberían llegar, pero a través de una institución de investigación deberían ser evaluados por lo menos por 2, 3 campañas, para recién, ¿no es cierto?, recién ofertar esos nuevos materiales para el sector ganadero. Lamentablemente eso no se hace porque no hay, diríamos, un ente que regule, ¿no es cierto? Así que quienes aquí definen qué material se oferta y acompañado con una serie de su componente de promoción, ¿no es cierto?, de publicidad, son las casas comerciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que muchas veces un ganadero arriesga el hecho de comprar un nuevo material sin saber si está o no está adaptado a sus condiciones basadas o basados en su zona agroecológica, ¿no? Así que les decía, ¿no es cierto? Cada material requiere un tipo de suelo, cada material requiere una cantidad mínima de acumulación de lluvia anual. Estos materiales que son de zonas tropicales y subtropicales requieren temperaturas altas para desarrollarse. En ese sentido, quiero mencionar de que un nuevo material, ¿no es cierto?, con los cuales está trabajando
un investigador o un equipo de investigadores, su primer desafío es que sus características, como en este caso cantidad y tamaño de hojas, sean mejores que las del último material que ellos han liberado. Se llama liberar nuevos materiales, ya lanzarlos a nivel comercial. En ese sentido, ustedes dicen cantidad y tamaño de hoja. Es un factor importante porque les decía, ¿no es cierto?, de que los animales, los rumiantes en pastoreo prefieren comer hojas. Entonces, nosotros siempre vamos a esperar que un material tenga mayor proporción de hojas que tallos. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 gramos, ¿no es cierto?, para hacerlo fácil, que por cada 100 gramos de forraje cosechado a unos 10 centímetros del suelo, ese forraje cosechado es un conjunto de macollos, ¿no es cierto?, conformado por tallos y hojas. Vamos a decir, no, todavía no está florecido. Entonces, lo que se hace es sacar solo las láminas a un lado y el tallo más las vainas al otro lado. 100 gramos. Dividimos hojas de tallos con vaina al otro lado, llevamos a secar y luego se pesa para saber qué proporción hay de hoja y qué proporción de tallo. Entonces uno diría, si tiene 60% de hojas y solo 40 de tallos, diría, está muy buena esa relación hojas-tallos. Entonces, un punto importante de los fitomejoradores es que cada vez están buscando de que nuevos materiales puedan tener mayor proporción de hojas que tallos. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. Perfecto. Entonces, repitiendo, eso es lo que se tiene siempre que buscar, ¿no es cierto?, en un material. Luego otro factor que es con los cuales se trabaja estos últimos 10, 15, tal vez 20 años es que creo que ustedes también están conscientes, ¿no es cierto?, de la problemática del cambio climático. ¿Alguien me puede decir qué entiende por cambio climático y que es diríamos, el tema que siempre se pone en discusión cuando tocamos aspectos del sector agrícola y ganadero? ¿Alguien puede orientar un poquito qué entiende por cambio climático, a qué nos referimos? Por el calentamiento global, doctor. Originado por el calentamiento global, pero ¿cuáles son sus consecuencias? La inestabilidad del clima, doctor. Sí, ¿no es cierto? Ajá. Ya, bien. Lo hablábamos un poquito cuando tocamos el tema de las zonas agroecológicas, tocamos la importancia del clima, ¿no es cierto? Yo les decía, tenemos estaciones meteorológicas, históricas, y eso está en todo el mundo. Entonces, cada región, nosotros podemos decir cuánto es su media de lluvias, en qué meses es donde hay más presencia de lluvias, qué meses menos. Tenemos una época, ¿no es cierto?, en que ya está definida para sembrar determinados cultivos porque es el periodo en que van a disponer de temperatura y humedad acorde a sus requerimientos. Si lo vemos desde el punto de vista ganadero, lo mismo. Ya sabemos nosotros en qué época hay alta oferta de forraje porque hay lluvias, hay temperaturas altas, y épocas donde normalmente ya hay menor crecimiento de forrajeras, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese concepto se han ido desarrollando los modelos productivos en agricultura y en ganadería. Sin embargo, ¿qué está pasando, decíamos, con el cambio climático? En el nombre está el problema, ¿no? Cambio del clima. Pero ¿a qué se refiere el cambio del clima? De que se ha comenzado a ver variaciones respecto a la media.
¿Qué quiere decir? Si uno va a mirar, por ejemplo, la característica o el comportamiento de lluvias en base al, ¿qué les digo? No vamos a la estación meteorológica ¿conocen la Muyurina, no? En Montero. El colegio Muyurina. Sí, doctor. Tiene más de 50 años de vida ese colegio y tiene datos meteorológicos de más de 50 años. Entonces, uno diría, sus medias ya son muy representativas y en base a esa estación meteorológica, decimos, el promedio del norte integrado, hablando del municipio de Montero, son 1.300 milímetros. Y se sabe en qué meses llueve más, en qué meses llueve menos. Entonces le diría, el mes de enero su promedio es de 250 milímetros. Sin embargo, con el tema del cambio climático, ha venido sucediendo que hay años en que en vez de 250 llueven 80, solo 100 y así. Se ha comenzado a ver variaciones en el comportamiento climático y es más importante en el tema sobre todo de ocurrencia de lluvias. O el hecho de que, por decir, en mayo el promedio es de 80, pero ha caído 150 milímetros. Entonces, esas variaciones son las que están creando en los últimos tiempos problemas, de que en época donde normalmente llueve se han estado presentando lo que decía su compañero, sequías, que no haya el intervalo de lluvias como normalmente ocurría y eso causa pérdida de cultivos. En el caso de ganadería, falta de forraje, ¿no es cierto? No hay una acumulación importante de forraje. Así que por todos esos temas, les decía, esta tercera variable ya ha sido motivo de trabajo de los fitomejoradores que andan siempre incorporando la necesidad de que los nuevos materiales tengan mejor desarrollo de raíces. ¿Qué quiere decir? De que ese cultivo, al tener raíces más profundas, nos dan un mayor nivel de garantía de que si no llueve con la frecuencia necesaria, todavía van a tener la capacidad de absorber humedad de niveles más profundos del suelo. ¿Se entiende? Sí, doctor, se entiende. ¿Sí? Y ahí un poquito es bueno que ustedes se involucren y entiendan. ¿Han escuchado hablar de este último decreto que anula la incorporación de nuevos eventos de cultivos transgénicos a nuestra región, ¿no es cierto? Sí, doctor. ¿Y qué piensan? ¿Están de acuerdo o en desacuerdo de que se elimine por decreto esa posibilidad de, no es un periodo ya de aplicar, sino de estudiar qué pasa? Si hay, si funcionan y si son o no son convenientes. ¿Qué dice? ¿No quieren comentar? ¿O no entienden de la temática? Sinceramente, doctor, yo no entiendo ni lo uno ni lo otro. ¿Alguien sabe lo que es un cultivo transgénico? Doctor, ¿podría ser que está genéticamente modificado? Eso, ¿no? Un cultivo transgénico, jóvenes, se dice es un organismo genéticamente modificado. ¿Qué es lo que ha hecho la biotecnología? Lograr insertarle un gen de otra planta para que pueda
en algunos casos ser resistente, por ejemplo, al glifosato, que es un tema que tiene que ver con la soya transgénica. El único cambio es decirle, le ponemos este ejercicio para que cuando apliquemos un herbicida total, que en algunos lugares le dicen matatodo al glifosato, la soya permanezca viva y crezca sin la interferencia de malezas, ¿ya? Eso es la soya transgénica, la que actualmente nosotros tenemos. Sin embargo, ya la biotecnología en los países que invierten fondos ha ido buscando nuevos, por ejemplo, soya que con la ayuda de la biotecnología tienen raíces más profundas y que básicamente pudieran ayudar a que los periodos secos que se dan durante su cultivo no tengan tanta incidencia en que afecte mucho su rendimiento, ¿no? En el caso del maíz, miren, Argentina generó un material que le han puesto un gen que rechaza o resiste o repele cuando el gusano cogollero que le come, como dices, cogollero le come, miren, le come el meristema apical, a ver si ya entienden lo que es meristema apical. El punto de crecimiento, se imaginan, de cada planta, el bichito ese se lo come, porque en estado larval es una mariposa, pero en estado larval es un gusano que se lo come y afecta muchísimo el desarrollo. Y en nuestra región, para que no haya mucho problema del gusano cogollero, hay zonas donde están aplicando 5, 6, hasta 7 veces el insecticida a fin de que lo dejen desarrollar a ese cultivo. Así que una alternativa es usar un transgénico que resiste el ataque del gusano cogollero, ¿no es cierto? Y solo, como les mencionaba, es un gen. Por eso también hay materiales de otros cultivos donde no solo se trabaja en ese sentido, sino también se anda buscando de que puedan ser sus raíces de mayor desarrollo para que puedan resistir mejor los problemas de intervalos largos entre lluvias. No sé si tienen alguna duda, consulta sobre el comentario. Doctor, en ese caso, ¿evitaría el uso de herbicidas entonces? Herbicidas e insecticidas. Miren, yo soy muy partidario de la conservación, se llaman recursos fitogenéticos, zoogenéticos, ¿no? Todas esas variedades que hay en diferentes regiones. Eso es importantísimo, tiene un alto valor. Sin embargo, eso no quita de que yo personalmente estoy de acuerdo con el uso de transgénicos para solucionar problemas en específico, sobre todo diríamos de la actividad productiva comercial, ¿no es cierto? Porque nos soluciona básicamente ese tipo de problemas. Y hay gente que se opone y no se da cuenta de que seguir forzando a trabajar con materiales con demasiados problemas para el tema de resistencia a plagas y enfermedades, lo único que hace es que aumentemos cada vez más el uso de herbicidas, el uso de insecticidas, el uso de fungicidas, que eso le hace mucho más daño al ambiente. Y no hay absolutamente ningún estudio que demuestre que un transgénico puede dañar la salud de los humanos ni de los animales. Porque ustedes, aunque no quieran, hace años que están comiendo transgénicos, estamos consumiendo transgénicos. Y no hay porque al final, como les mencionaba, es solo un gen, no tiene ningún otro efecto. Así que, lamentablemente, este tema se lo ha llevado más a lo político que a lo técnico, ¿no?
Bueno, complementando un poquito, hablando de los cambios morfogenéticos en forrajeras, ¿no es cierto? Ya les mencionaba de que dentro de su conformación, de estructura, cada uno de los macollos que van creciendo en función a su desarrollo, ya sabemos, puede tener un número de hojas vivas u hojas verdes por individuo. Se caracterizan también y tiene relación con la forma de uso. ¿Cuántos macollos por planta nosotros podemos tener? Según el género, la especie, la variedad, la disponibilidad de humedad, la fertilidad del suelo, tiene toda una dinámica para que consideremos que tiene mayor o menor capacidad de poblar, ¿no es cierto?, de generar nuevos macollos, muy relacionado al suelo, a la humedad y temperatura y demás. El tamaño de hojas, ya sabemos, si bien cada material tiene su potencial para que esa hoja crezca, pero también tiene un límite máximo desde el punto de vista genético. De cualquier forma, cuánto crezca o que el hecho de que esa hoja llegue a crecer lo que dice su característica genética va a estar muy ligada de nuevo a que haya habido la humedad, los nutrientes necesarios, ¿ya? Un tema muy claro, diríamos, respecto a estas características. Indicarles de que hay gramíneas, les decía, de todo tamaño, de formas de crecimiento. Si se fijan, este tallo de este macollo está sobre el piso, son gramíneas rastreras, se le llama, o estoloníferas. Muy característico de el género Cynodon, por ejemplo, no sé, aquí tengo, ¿ves? Aquí tengo una figurita, estolones se llaman, crece el macollo y tiende a irse hacia el suelo. Cuando alguno de sus nudos toca suelo, automáticamente del nudo emiten raíces y va formando nueva planta. Sale primero un macollito y luego se va a llenar de muchos macollos. Y uno de esos macollos va a crecer, va a tocar el suelo, entonces se va difundiendo por lo que llamaríamos por material vegetativo, o sea, no necesita semillas. Esto es muy característico del género Cynodon. También está Brachiaria mutica, por ejemplo, que tiene ese comportamiento y son, se quiere o no, recursos, les comento, muy interesantes para algunas categorías de animales, ¿no? Dependiendo de su altura. También hay en el tema de forrajeras, casi no se conoce, pero es bueno decirles de que otras gramíneas que se diseminan por rizomas, se llaman. Distinto, miren, los estolones van por sobre el nivel del suelo. Los rizomas van por debajo. Si alguien conoce la grama negra, por ejemplo, que la usamos muchas veces como césped de jardín, la caña bambú hace este tipo de crecimiento, la caña hueca que le llamamos nosotros también, y hay algunas otras especies que tienen ese tipo de crecimiento, como asimismo hay gramíneas que su desarrollo se le dice erecto. No sé si por acá, estoloníferas, rizomatosas. Estas son muy típicas, miren, de la grama negra y de algunas variedades de chuchío, por decirle, que deben conocer. Algunos le llaman también caña hueca, se usa en construcción. Las cespitosas o erectos son estas que van hacia arriba, muy características de los panicum, de gran parte de las especies de brachiaria, son las que más predominan. Y ya, no sé si tienen algo sobre las gramíneas, lo de leguminosas es relativamente corto para cerrar la parte de morfología. ¿Alguna duda sobre las gramíneas?
Esto, por ejemplo, es una mata. Miren, se nota de que es una planta individual, ¿no es cierto? Es una mata y pudiéramos decir es un conjunto de macollos. Hay cientos de macollos que forman esa mata. Bien, ¿qué pasa con la morfología de las leguminosas? ¿No es cierto? Ahí vamos a hablar, en primer término, decíamos en la primera clase, cómo identifico una leguminosa, principalmente por, primero, que tiene hojas compuestas. ¿No? ¿Qué quiere decir hojas compuestas? De que si bien esta, la que ustedes ven es una hoja simple, pudiera representar, ¿no es cierto?, la hoja de un naranjo, de una lima, de un palto, de un mango. Esas son plantas de hoja simple. Y nosotros vamos a decir, no, las leguminosas por su naturaleza tienen hojas compuestas. Y sus hojas compuestas de las leguminosas comienzan a partir de 3, se llaman foliolos. Todo lo que ustedes ven aquí es una sola hoja, pero está dividida en 3 partes. Y luego para adelante vamos a encontrar leguminosas que pueden tener muchísimas más divisiones. Solo de aclaración, ustedes por ahí van a leer imparipinadas y paripinadas. Básicamente se refiere a que esa hoja compuesta en la parte superior termina en una sola hojita impar o termine en hojas par. De ahí viene el tema de paripinadas. Imparipinadas no es relevante para nosotros, solo para conocimiento general, ¿cierto? Les decía, esa característica de hojas compuestas comienza con 3 hojitas, de ahí para adelante. En este caso, ¿no es cierto? Miren, esta es una hoja compuesta por 3 foliolos, muy característico de las leguminosas rastreras que tenemos aquí en la región. Si me dicen, como por ejemplo, cuáles, les voy a nominar y después van a ser parte de la lista que ustedes van a utilizar para hacer nuestro trabajo práctico de esta unidad. ¿Qué les digo? Género Macroctylium, género Glycine, el género Kudzu, y así hay un sinnúmero de, bueno, les voy a decir nombres comunes para que se vayan familiarizando. Les decía, está el Glycine, que es del mismo género de la soya, Glycine mac, pero está el ciratro, en el caso, les decía, de las rastreras, está el género Desmodium, y luego vienen otras leguminosas como por ejemplo arbustivas, en este caso la chamba o Leucaena leucocéfala. Miren, les marco con el cursor, esa es una sola hoja, pero es una hoja compuesta por muchísimos foliolos. Y así se van, les voy a dar ahí como referencia, si conocen el cupecí, si conocen el penoco. Hay muchas arbustivas y arbóreas leguminosas, ¿no? De cualquier forma, esa es una referencia, porque les comento que hay otras plantas, sobre todo ya arbustivas y arbóreas, que tienen hojas compuestas, pero no son leguminosas. Enseguida les voy a hacer recuerdo de alguna para que más o menos dejemos clara esa situación. Así que, si yo observo una planta con hojas compuestas, no puedo asegurar al 100% que es leguminosa, así que tengo que ir y fijarme del fruto para confirmar que sí lo es. Y en este caso, ¿no es cierto?, están viendo una semillita de arveja y todos los frijoles o porotos que conocemos son leguminosas. El maní, ¿no es cierto?, es una leguminosa, la soya está dentro de ese grupo. Y de hecho, de aclaración, ustedes van a ver siempre de que cuando abrimos la vaina de una leguminosa, vamos a ver el fruto totalmente entero.
ahí como ven, liso. Y no se confundan, ¿conocen la planta del tajibo? Sí. Sí, doctor. ¿Quién conoce el tocotoco? Ese es nativo. ¿No conocen el tocotoco? No, doctor. En otras zonas le dicen guaranguay, su nombre científico es Tecoma stan. Pero vámonos al más facilito. Si el tajibo, espero que lo conozcan la mayoría. El tajibo, jóvenes, tiene hoja compuesta, es trifoliada. Sin embargo, uno dice, ¿y su fruto también es vaina? Ah, entonces leguminosa. No, hay que abrirlo para confirmar. ¿Alguien ha abierto una vaina de tajibo? ¿O alguna vez observó qué pasa cuando se abre de forma natural, se abre la vaina de un árbol de tajibo, ya sea rosado, blanco o amarillo? ¿Alguien observó alguna vez qué pasa con esos frutitos? Parece que todos andan por las áreas verdes, solo mirando el celular nomás, ¿no? Ya no observan la naturaleza. ¿Nunca han visto? Les voy a preguntar, ¿qué color será la flor del tajibo? Aunque ya les di la pista. Rosado. Rosado, Blanco, amarillo, lila, rosado. Correcto, miren, qué buena observación. Siempre me pregunté, en el tajibo rosado hay uno que es más clarito, ¿no? Y les comento que taxonómicamente no hay diferencia, como que es el mismo nomás, ¿no? Que el rosado, pero es una explicación ahí que nunca se encontró, porque se dan esos casos, a veces están hasta juntos, pero hay esa diferencia de tonalidad. Sin embargo, lo que quiero decirles, miren, van a tener en cuenta, su fruto es vaina, y uno diría, no, pues hoja compuesta es leguminosa, y no lo es, porque cuando abrimos el fruto, sus semillitas no están como la que ven aquí en la imagen. La semilla del tajibo está rodeada por una membrana, ¿ya? Que cuando se suelta del fruto, el viento se la lleva. Y eso marca la diferencia y diríamos no es una leguminosa porque tiene otro tipo de características. ¿Ya? Solo para aclaración, entonces, siempre las semillas, ¿ya?, de las leguminosas son enteras, como pueden, yo creo que quien no, por lo menos la comemos, no voy a decir que ayudaron a pelar la arveja, ¿no?, en casa, o cualquier frijol. Entonces son semillas enteras, o el maní también, cuando a veces lo compramos con la cascarita, ¿no es cierto? Así que esa, diríamos, sería la forma de confirmar de que sí es una leguminosa. Hay muy chiquitas como también arbolones de leguminosa, ¿no? Esta es una muestra, les decía, de las rastreras que normalmente podemos utilizar como forraje, ¿no? Comentarles que hay un maní, una planta de maní, que es maní forrajero. Hay varias variedades, más que variedades, especies. Por ejemplo, el maní consumible se llama, el género es Arachis y la especie es Hipogea, pero hay otras especies de los forrajeros, como lo ven acá, Arachis pintoi, por ejemplo, que es una especie eminentemente forrajera. Decirles de que todas las leguminosas que son, ¿no es cierto?, del grupo de las plantas de hoja ancha, tienen una raíz principal, se llama raíz pivotante, profunda.
¿Qué quiero decir? Si mi planta, en este caso, supongamos Leucaena leucocéfala, que es una leguminosa, tiene, por decirles, 2 metros de altura, su raíz, esta raíz principal, es muy posible que tenga 2 metros de profundidad. ¿Quién tiene árbol en casa? De cualquier tipo. Yo. ¿De qué es su planta o su arbolito? De palta. De palta. ¿Cuánto le calcula de altura a su planta de palta? Unos 5 metros. 5 metros. Entonces comprendan que si tiene 5 metros de altura sobre el nivel del suelo, su raíz principal fácilmente debe estar alcanzando los 5 metros de profundidad. ¿No? Hay esa relación. La altura sobre el nivel del suelo con la profundidad de la raíz. Ya eso es normal en todas las plantas de hoja ancha. ¿Sí? Así que esa es una característica de todas las leguminosas. Tienen una raíz principal que se llama pivotante. Luego, también mencionar de que las leguminosas, como también pasa y lo vamos a explicar en fisiología de las gramíneas, pasan por estado vegetativo y por estado reproductivo. ¿Ya? Vegetativo, ya ustedes ven ahí, cuando no hay signos ni presencia de flores ni frutos, ¿no es cierto? Y el siguiente, que es cuando hay precisamente la presencia de flores, frutos, decimos, está en estado reproductivo, independientemente de su tamaño, de su género, especie, variedad. Algunas muestras, ¿no es cierto?, de que les mencionaba, hay herbáceas, rastreras sobre todo, y hay arbustivas como la leucaena o chamba. Aquí en la zona le decimos chamba. Yo se las había citado como una especie naturalizada. ¿Se acuerdan qué significa naturalizada? Pregunta de evaluación, ¿eh? Sí, doctor. ¿Qué dijimos que es una naturalizada? Cuando viene de otro lugar. Sí, pero viene de otro lugar y ahí está lo principal. Y se adapta a nuestro medio. Se adapta a nuestro sistema, a nuestro ecosistema. ¿Y cómo sabemos que se adapta a nuestro sistema? Porque se reproduce. Por sí sola, ¿no? Se multiplica por sí sola. Ya ese es, diríamos, el punto clave. Tiene esa capacidad. Se adaptó tan bien que parece nativa de la zona y se multiplica y se va por sí sola. La chamba es un gran ejemplo de esa capacidad para la zona central y norte integrada, por si acaso. ¿Ya? En esta zona pasa eso. Si la llevamos a otras zonas, hay otras limitantes que no le permiten tener ese comportamiento. ¿Ya? Finalmente, solo de referencia, miren, esa es una variedad de chamba que se la utiliza combinada con una gramínea y un modelo que se llama de callejones forrajeros. ¿Ya? Interesante porque ponemos ahí, es como decir, ¿no? Ponemos en un solo potrero la energía y la proteína. ¿Ya? Es como cuando, si a alguno de ustedes les digo, ¿qué espera almorzar hoy? Pudiera decir, no, un pedacito de carne con arroz, y mejor con otro pedacito de yuca, porque no, la energía y proteína, porque ese es el balance que igualmente necesitan nuestros rumiantes. El balance energía-proteína. ¿Qué les puedo mencionar o repetir un aspecto fundamental? Hay leguminosas de todo tamaño, con hojas compuestas igualmente desde 3 foliolos hasta muchísimos más.
También mencionar de que de donde sale cada hojita, igualmente, jóvenes, tiene una yema, que eso les permite, dentro de su naturaleza, que si se corta parte de sus tallos, ¿no es cierto? Decimos rebrota. ¿De dónde rebrota? De las yemas que están ubicadas en esos puntos de donde sale cada hoja, ¿no? Esa es su naturaleza. Sería interesante que más tarde, diríamos, puedan ustedes, ya sea en su jardín o en su área verde más cercana, observar si gramíneas van a encontrar, miren cómo está cada macollo, y sería interesante que se pongan a buscar, porque estoy seguro encuentran leguminosas nativas y la van a identificar por las hojitas compuestas. Bien, por hoy nada más. No sé si tienen alguna consulta de nuevo sobre gramíneas, sobre leguminosas, alguna duda. Adelante. Doctor, acerca Sí. del herbario, ¿me podría explicar acerca del herbario, por favor? Sí. Bueno, les voy a mandar, tengo un videíto que les hice sobre cómo guardar la muestra, es sencillo, ¿no es cierto? Sí, Uno, el práctico que dijo. sí, yo les voy a mandar el práctico para esta unidad, pero el herbario es para el final del cuatrimestre, pero como estamos en buena época, si alguno quiere ir colectando mejor, les voy a mandar de una vez igual, para que ganen tiempo, la lista de 20 materiales. Ya les voy a combinar gramíneas con leguminosas, las más sobresalientes. Por ahí les voy a dejar para que ustedes por iniciativa propia puedan encontrar y colectar alguna leguminosa nativa que tenemos, por si acaso varias en nuestro medio, y puedan hacerlo, ¿listo? ¿Qué es el herbario? Como su nombre lo indica, es una colección de plantas, y lo que nosotros vamos a hacer es, como norma, se pide que se colecte con flores, con inflorescencia. Así que en este tiempo todavía nuestras gramíneas están con inflorescencia. ¿Por qué con inflorescencia? Porque a través de la inflorescencia es que los taxónomos las reconocen. O ustedes mismos, cuando vean, yo colecté este Panicum máximo, van a decir, porque tienen la inflorescencia y ya saben cuál es su forma, ¿no es cierto? O van a decir, colecté este Brachiaria. Entonces, ese es un requerimiento. En el caso de las gramíneas, ustedes por favor van a colectar el macollo completo. Y en el videíto yo les muestro de que se lo dobla sin pena. Como lo colectamos en verde, se lo dobla y lo vamos a poner en papel periódico primero. Así que se van a conseguir por ahí periódicos viejitos, no hay problema, porque el papel periódico es excelente para absorber la humedad. Les comento, entre un día y otro la gramínea ya está seca, y es seca bonito ahí, verdecita, así que cuando ustedes la pongan, se le expanden de la mejor forma las hojas y se va a secar como ustedes lo están poniendo en el primer punto. El tamaño del periódico básicamente es lo que coincide con el tamaño de la hoja de papel bond o papel sábana, como quieran que ustedes puedan utilizar. En último caso, si quieren, lo hacen su herbario, no importa, con papel periódico, pero ya bien ordenadito, ¿no es cierto? Es como hacer un folder de cada uno, con cada uno de sus materiales, armar una carpeta. No se necesita que le pongan mucha pompa, diríamos, a su material, porque lo que es importante